Cabe avisar que este video no contiene la verdad absoluta, simplemente es mi opinión personal en base a la información de la serie que posiblemente darán un cierto trayecto que puede que no nos agrade mucho. Miraculous Ladybug, de ser una serie con un inicio muy cautivador, pasa siendo un plano más serio quitándole esa esencia, pero que se quite eso no quiere decir que tenga un cambio muy malo, ya que todo tiene que ver en cómo se lleva a cabo. Pues, en base a lo recopilado en la serie, tengo ciertas ideas en las que la serie no tendrá un buen final como otras series animadas, las cuales se las dará en un orden. Hola audiencia, soy Pepe y esto es posible que Miraculous no tenga un buen final después de todo. A lo largo de la serie, cada episodio tenía un toque cómico que mantenía una respectiva tensión y dudas sobre su continuidad, fórmula muy bien hecha y estructurada, ya que en ese entonces la primera temporada no se percibía tanto en el tono serio que se daba en alguna que otra ocasión en algunos de sus episodios, no hasta llegar al antepenúltimo episodio de la primera temporada, en la que daría paso a un punto de inflexión que definiría el destino de los protagonistas, ya que el quedarse estancado no era una opción, cosa que esto causó un efecto mariposa, efectos que verán a continuación. Todo esto empieza en el momento en que Hawkmoth es acorralado por el squad de Ladybug, quienes estuvieron a punto de derrotarlo dados a los malos pasos que anticipó descuidadamente. Eso llevó a Natalie a usar el Miraculous del pavo real para salvarlo, siendo confrontada de que no podía usar dicho Miraculous debido a lo dañado que estaba en ese entonces, lo que dio una cierta idea del por qué Emily está criogenizada. Convencido de tener en mente que después de todo había una posibilidad de derrotar a sus más acérrimos némesis, teniendo a Natalie de aliada recurrente para llevar sus malignos planes, mismos planes que fracasaron. Dada esa recurrencia, la enfermedad de Natalie empeoraba aún más, aunque es un misterio si está recuperándose o no. No se sabe a ciencia cierta el estado de salud en el que se encuentra Natalie, pero sí podemos hacernos una idea de cómo terminará si su enfermedad empeora, llevándola posiblemente a estar criogenizada, al igual que Emily, ya que de otro modo es triste sentir que al ayudar a una persona, tu vida termina perjudicada, mas Natalie no pensó muy bien al ejecutar tal acción para salvar. ¿Fue la mala anticipación de Hawkmoth en aquel especial del Día de los Héroes? Tal vez, lo que sus acciones le llevan a causar un sinfín de perjuicios a los que más quiere. Si la muerte de Natalie está planeada desde un principio, no hay modo de evitarla. No a menos que, si el Miraculous del pavo real fue roto en teoría por una magia oscura, entonces Natalie podría ser salvada de la misma forma, pero bajo fundamentos que justifique su recuperación. Por otro lado, la muerte de Natalie haría tornar un poco más oscura la serie, por el hecho de mostrarnos un lado penumbroso de esta al transmitir que no todo debe terminar como un cuento de hadas. No hay duda alguna que una gran mayoría de nosotros logramos empatizar con estos dos peculiares personajes al mostrarnos un trasfondo que refleja un tanto un comportamiento que han intentado reprimir por mucho tiempo. Por un lado, tenemos a Luca con una introducción cuya recepción fue aceptable y apetecible por nosotros, pero solo bastó con una mentira que fue el detonante a ser acomatizado en alguien en busca de la verdad, sentido que al vivir en respuesta donde las mentiras albergan allí, lo que dichas acciones por parte suya permiten empatizar con el personaje, porque estamos hablando de alguien que simplemente quería ser feliz con alguien con quien no le mienta, pero a pesar de ello tiene en mente de que no puede forzar a esas personas, no hasta ser akumatizado. Y por otro lado tenemos a Kagami, que ha vivido bajo la rígida preparación, con la supervisión y guía de su madre para encaminarla a ser una ganadora, cosa que a lo largo de ese desarrollo pudimos percatarnos de que toda su vida siempre ha sido restringida por cadenas que le impiden experimentar cosas nuevas, tener una monótona idea de cómo funciona la vida, regida en ganar. La pregunta aquí es, ¿cómo Luca y Kagami serían excluidos de la serie? Bueno, no de un modo de hacerlos desaparecer literalmente, pero sí en darle una recurrencia que no aportan nada en la trama. Bien, creo que esta pregunta nos lleva mucho en cuestión al creador. Como muchos dicen que el desarrollo de Chloe se había afectado dada la decisión del creador, queriendo ver ese comportamiento tan corrosivo y venenoso del personaje. Asimismo, pasa con el caso de Luca y Kagami, que en base a la decisión del autor, si querer encaminarlos o no. Además, si este nota que estos personajes son tan amados por la audiencia, por obvias razones optará por el fanservice, un recurso que personalmente nunca me ha gustado, debido a que solo sirve de relleno a la trama principal, cosa que el relleno tiene sus propios capítulos, ¿no?
Esto también nos lleva a otra incógnita. Si muchos fans tienen en mente de esta exclusión, ¿cómo se podría retomar y revivir el desarrollo de estos personajes? La respuesta es relativamente fácil de responder. Vamos por partes. Luca descubrió la identidad de su padre, como dije en el Arreglando de Jagged. Una típica pero significativa acumatización de un personaje ligado a ellos sería una oportunidad clave para fortalecer esa relación entre padre e hijos, cosa que a partir de ahí empatizamos de mejor forma con el personaje y no al fanservice. Pues en el caso de Kagami, ella cortó con Adrien, ¿no? Y es justo y natural que ella se vea obligada a superarse emocionalmente mediante las circunstancias que se le presenten. Un factor que sea el detonante a verse impulsada a cometer el acto con un grado de alta significancia. Cuestionamiento que me lleva a pensar, ¿de qué sirve crear memorables personajes si al final solo terminarán mancillados a nivel narrativo? Este es un factor desaprovechadísimo por parte del autor, es el darle un desarrollo a Chloe. Ya lo dije muchas veces, vayamos por partes otra vez. Si su punto era darle un desarrollo para hacerla crecer mejor como persona, ¿de qué sirve hacer todo esto si al final terminará echándolo todo por la borda? Jugar con la mente del espectador. No solo se genera una cierta confusión en su interior, sino también su empatizar se ve mezclado con desagrado o repugnancia. Al menos así lo sentí, lo cual es incongruente si vemos esto en casi todos los episodios de la tercera temporada, cuando en la segunda ella se topó con situaciones que eran incentivos a que ella cambiara. Esto me lleva a pensar que el uso de la continuidad en la narrativa y la comedia no siempre coinciden, cuando el autor se ve obligado a surgir este comportamiento en un personaje que está en pleno desarrollo, centrándose más en la subjetividad de la audiencia en lugar de causar una tensión que mantiene apegado al espectador. Perdón si me salgo de contexto, pero si de una comparación se tratara, entonces cito al personaje de Steve Falchuk. Lo que me gusta de la empresa de DreamWorks es saber crear muy buenas historias audiovisuales, y Trollhunters Cuentos de Arcadia es un digno ejemplo de citar. Steve Falchuk es el típico abusón que hace imposible la vida de un nerd, drenando la frustración que le provoca el divorcio de sus padres, no hasta toparse con ciertas anomalías que le llevó a hacer equipo con quien abusaba física y psicológicamente a colaborar en un acontecimiento importante que dependía bastante en la vida de los habitantes de Mercado Troll, sino también en un desarrollo emocional al reconciliarse con su padrastro, consumido por la ira derivado de un polvo mágico, literalmente. Y a partir de ahí, Guillermo del Toro, creador y autor de la serie, no tocó al personaje para socavarlo, porque fue espectacular que le hayan dado este cambio. Si quieren que hable de esta serie, solo díganmelo en los comentarios, que con gusto hablaré individualmente sobre sus temporadas. Y así se le da un correcto desarrollo a un personaje con un comportamiento trillado y cliché, algo de lo que jamás me esperé francamente, ya que solo es cuestión con que Zoe la salve. Adrien sufre a diario por la desaparición de su madre, mas tenemos mucho el dato en cómo reaccionaría si Gabriel revelara su identidad como antagonista enfrente de él, que quién sabe se explota con una ira mucho más grande que en su episodio titular de Cat Blanc. Emily se encuentra criogenizada actualmente y no es de sorprendernos cuáles serían los posibles efectos permanentes cuando Shadow Moth obtenga el poder absoluto. Según su regla se dice que aquel que porta el poder de la creación y de la destrucción al mismo tiempo, el portador tendrá el poder de moldear y cambiar la realidad a su antojo. Si bien el objetivo de Shadow Moth sería revivir a Emily en su actual línea de tiempo, sabemos lo que podría pasar. Su deseo es ver a Adrien feliz, viendo a su madre de vuelta, cosa que eso nos lleva a pensar que como dicho deseo reside en la felicidad de esa persona, entonces el precio que debería pagar sería su vida. Puede sonar muy oscuro, porque todo es cuestión de perspectiva. Si bien no hemos conocido ningún familiar cercano de Gabriel Agreste, creo que es claro deducir que su vida sería con la que pagaría para ver a su hijo feliz por una última vez, ya que como la regla dice claro, si se porta ese poder, se tendrá que pagar un precio para llevarlo a cabo, y Natalie no cuenta, ya que Gabriel le tiene una estima alta por ser de gran ayuda. Lo digo por el mero hecho de que en el universo debe haber un equilibrio, como lo ha dicho Wang Fu, y como Gabriel cumpliría dicho objetivo, el sacrificio que tendría que pagar sería su propia felicidad, debido a que a partir de esa emoción reside bastante el amor, cosa que el que la regla se aplicara a sí mismo hace que no esté tan descabellada como se piensa. El amor resucitado de recuperar a su familia, pero sacrificándose como precio a pagar. Piénsenlo por un momento, audiencia.
Muchos de nosotros nos pusimos a pensar que Chloe, Luca, Mari, Adrien y un sinfín de personajes con los que terminamos empatizando, siempre tuvimos la idea de que uno de ellos son los que más han sufrido en la serie, pero nunca nos hemos puesto a pensar cuán grande es el sufrimiento de Nuru y Dusu, mucho más grande que cualquier personaje en esta serie. Solo piénsalo bien, Nuru y Dusu están privados de su propia libertad. Eso los lleva a tener un gran peso emocional del que le es imposible liberarse de ello. Dejar de lado a los Kwamis en esta serie sabiendo que albergan un grandísimo poder cuando no se le explora de mejor forma en este interesante tópico. Bueno, mejor vamos por parte. Nuru por una parte termina siendo el Kwami de Gabriel, quien encontró el Miraculous en el que yacía en él, cosa que eso le sorprendió bastante al ver pocas veces a un hombre avaro de poder, pero a medida que más pasaba más tiempo con él, seguido de percatarse qué es lo que lo motiva, logró empatizar con él sometiéndose por completo en apoyar en alcanzar dicha meta. Y es curioso la verdad, que un Kwami pueda dañarse mentalmente sin la necesidad de que el Miraculous perteneciente se vea superficialmente afectado. ¿Por qué digo esto? Porque Nuru podría padecer del síndrome de Estocolmo, un síndrome en el que el secuestrado empatiza con su secuestrador, empatizando con su historia dado a lo que vivió, estando dispuesto en apoyarlo. Asimismo pasa con Nuru. Gabriel jamás fue elegido, encontró el Miraculous y por ende usaría a Nuru como herramienta, cosa que eso le llevó a Nuru a empatizar con él a su tiempo, estando dispuesto a apoyarlo sin importar cuánto lo destruya mentalmente y emocional sobre todo. Dusu es un caso diferente. Desconocemos por completo cómo el Miraculous del pavo real se dañó permanentemente en ese entonces. Lo que sí podemos hacernos una idea del sufrimiento emocional que experimentaba Dusu dentro del Miraculous. En el capítulo de Sandman o Arenero, pudimos percatarnos que los Kwamis pueden entrar a su dimensión si el Miraculous está en la caja, ¿no? Pues es claro inferir que Dusu ha estado dentro de su Miraculous roto todo ese tiempo, experimentando un sufrimiento indescriptible, no hasta ser portado por Natalie para salvar a Hawkmoth. Pero, ¿cambiaron las cosas en él? No. A lo largo de la serie, Dusu actuaba de una forma un tanto errática, llevando a sus emociones al límite, uno en el que no podía controlar, como si se tratara de alguien que primera vez ve el mundo y este se emociona. El punto es que, como Dusu está vinculado a su Miraculous, cosa que dicho daño se transmitía dada a esa vinculación. Míralo de este modo, el Miraculous es como una correa que sostiene su cuello y la grieta simbolizaría el estrangulamiento que le provoca soltando algún que otro raro comportamiento, ya que de ese modo se reflejaría el sufrimiento de Dusu, y esto se demostró cuando Gabriel reparó el Miraculous con el que estaba vinculado, mostrando un cierto grado de agotamiento cuando este fue reparado, lo que ya te puedes hacer una idea de cuánto debió soportar durante ese largo lapso de tiempo. El que no se encuentren con sus amigos define esto como un destino peor que la muerte, al estar indefinidamente sujeto con el que empatizó, y vaya que ese ciclo se repite cuando se reveló que habría un portador más en el futuro que reemplazaría a Gabriel de su papel, razón por la que Nuru y Dusu jamás se encontrarán con sus amigos Kwamis. En conclusión, como dije anteriormente, este video está más sujetado a mi opinión personal, cosa que las teorías que formule a lo largo del transcurso de este video no dan paso a una verdad absoluta, ya que el fin de este video no era solo entretener, sino hacerles una idea que, si el autor va por ese camino, posiblemente las cosas terminen así, por centrarse más por la cantidad que por la calidad, algo que a mi parecer se me hace muy monótono de consumir, una esperanza que en este canal no piensa morir. Creo que ya es hora de dar un respectivo cierre como debe ser. Si el video fue de tu agrado, tienes toda la libertad de apoyarme con tu like y suscripción, que solo basta con hacer 2 clics para hacer crecer este responsable canal. Si gustas, puedes seguirme en Facebook, donde se realizarán votaciones para próximos videos, y en Twitter, donde suelo decir cosas aleatorias. Comentar respecto al video si quieres ser saludado, y si estás empeñado en seguirme, no olvides activar la campanita para que puedas estar al tanto de nuevos videos. Soy Pepe Deathman y nos veremos en un próximo video. Cuídense.